cuando hablamos de la lengua de la ciencia, de qué idioma, pero también con qué palabras, a quién nos dirigimos, un montón de cosas que debieran ser parte del quehacer del científico, ¿sí? Y la verdad que no lo son. Lo que les propongo es empezar con la historia, porque la verdad es siempre hay que mirar para atrás, ¿sí? Vamos a hablar de palabras, vamos a hablar de letras, de palabras aplicadas a la ciencia, y a veces las palabras no nos sirven, como dice un hermoso poema de Rafael Alberti, El Nocturno, si las palabras entonces no sirven, son palabras, si no las ponemos en contexto, si no sabemos para qué las usamos, cómo las usamos, y particularmente qué pasa cuando hablamos de la ciencia en castellano, ¿sí? Fíjense lo que dice acá un ensayista de la ciencia. El español es una lengua usada por 400 millones de personas que parecen no querer hablar de ciencia. A ver, ¿en qué hablamos cuando hablamos de ciencia? Además de qué hablamos. Como les decía, la propuesta es irnos bien atrás para ver cómo llegamos a la situación actual, ¿sí? Y si nos vamos bien atrás, siempre hay que citar algún griego, algún romano, porque si no uno queda mal, ¿no? Fíjense lo que dice acá Séneca, tipo que se dedicó a la historia dentro de la antigua Grecia, ¿sí? Hay que escuchar, pues, con indulgencia a nuestros predecesores. Por grandes que sean los progresos todos los años, tenemos que mirar para atrás para ver cómo llegamos a la ciencia que tenemos y a la lengua de la ciencia que tenemos. Y para mirar para atrás, para entender esto, yo en general le pido a un amigo que me ayude a contar esta historia. Este es un amigo muy querido y un poco olvidado, que es este muchacho, Asterix. Pero ¿por qué lo uso a mi amigo Asterix para entender una historia de la ciencia? Pues los distintos capítulos de Asterix hay mucha ciencia, aunque no nos demos cuenta. Y hay mucha historia de la ciencia. Ahora empecemos por el amigote de Asterix, ¿sí? Este muchacho que está acá, ¿sí? Que es Panoramix, ¿sí? El druida. ¿Y qué hacía un druida? ¿De qué trabajaba un druida en Galia y en cualquier lado de la antigüedad? En predecir el futuro, en saber qué iba a pasar y cómo sabía que iba a pasar, observando la naturaleza. Para eso tenemos que conocer la naturaleza. Tenemos que saber cómo es el color del cielo, tenemos que saber qué pasa si abrimos un bicho, abrimos un carnero y le sacamos el hígado. ¿Dónde está el hígado? ¿Para qué sirve? ¿Qué pasa si es grande, si es chico, si es negro, si es amarillo? Hay que saber mucho para esta protociencia. También hay que saber ir a la naturaleza a preparar poción mágica, ¿sí? Lo que le daba la fuerza a los galos irreductibles de la antigua Galia. Y para eso hay que saber qué hierba sacar, ¿no? Hay que saber de ciencia. Y en esa época de los druidas ya había reglas científicas. De hecho, estaba nada menos que el Código de Hammurabi, que se ha mantenido como tal, que es un tratado de medicina. ¿Sí? Tratado de medicina muy antiguo, de la cuna de la civilización, ¿sí? De la cuna babilónica de la civilización, y ya empezaba a contarle a la gente cómo hay que hacer ciencia. Así que tenemos mucha historia antigua, pero pasemos un poco adelante en esto, ¿sí? Hacemos el código, ¿sí? Hay un capítulo de Asterix, que es Asterix y los Juegos Olímpicos, ¿sí? Donde Asterix y Obelix, ¿qué pasa? Se van a Grecia, a la antigua Grecia, y participan de los Juegos Olímpicos. Y ahí nace la ciencia. La ciencia, como hoy la conocemos, nace en griego. Era una ciencia muy distinta a la que hoy conocemos. No era una ciencia experimental. Los griegos no eran buenos haciendo experimentos. Eran buenos pensando en el mundo y observando el mundo, pero no experimentando. Sí, pero igual la pegaron con muchas cosas. Y hay una gran diferencia entre la antigua Grecia, donde todo se debía a los dioses, las flechas de Apolo que te enfermaban, hasta que aparece algo totalmente nuevo. Aparece lo que se llama la ley natural, que las cosas vienen de algún lado. Las cosas no vienen porque un dios se despertó de mal humor y se te mete adentro y la pudriste. Vienen porque hay una razón natural. Y hay un tipo que la pega con esto de la razón natural, que es este muchacho, Hipócrates, ¿sí? Hipócrates, el famoso, el del juramento hipocrático, ¿sí? El fundador de la medicina, en realidad funda un poco en griego una forma de mirar el mundo. Y hay un libro libro de Hipócrates que se llama De la enfermedad sagrada, ¿sí? La enfermedad sagrada es un tratado sobre la epilepsia. ¿Por qué la enfermedad sagrada es la epilepsia? Porque se supone
que la epilepsia era porque un dios malo se te metía dentro del cuerpo, cobraba vida dentro de tu cuerpo y te controlaba todo. Entonces te temblabas, o te desmayabas, o decías cualquier pavado, lo que fuera. De hecho, epilepsia viene de una raíz griega y quiere decir sorpresa. ¿Por qué? Porque te sorprendía un dios, se te metía adentro y chao, hacías cualquier verdura. ¿Qué dice Hipócrates? Dice en griego, ¿sí? Minga de Dios, ¿sí? O mingitoris de Deus, o como se diga en griego, ¿sí? Estoy hablando con traductoras, así que hay que tener propiedad, ¿no? No hay un Dios acá. Esta enfermedad, la epilepsia, tiene una causa natural. No tengo idea de cuál es, pero es natural y la puedo ir a buscar. De hecho, está bien, no tengo idea de cuál es, pero me parece que tiene que ver con el cerebro. Seguramente Hipócrates habrá visto algún soldado machucado que venía un golpazo en la cabeza, que tenía ataques epilépticos y dijo, debe tener que ver con el cerebro. Muy grosso esto, ¿sí? Es revolucionario pensar que la enfermedad o cualquier cosa que pase en la Tierra no se debe a los dioses, sino a la naturaleza. Así que ese es el tremendo aporte de la ciencia griega, entre muchos más, no se crean que es eso solo, ¿sí? Además, Hipócrates en este mismo libro habla mucho del cerebro y dice, del cerebro y solo del cerebro vienen la risa, el llanto, la tristeza, la bronca, la alegría. Chao. Chao, estaba hablando de 400 años después de Cristo, o sea, antes de Cristo, hace muchísimo tiempo, y ya en el cerebro estaba puesto esto, en griego, ¿sí? De oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Y conocerte a ti mismo es una premisa científica. Ok, estamos en que la ciencia nace en griego, ¿sí? En Grecia y en los lugares de influencia de Grecia, por ejemplo, en Alejandría había muchísima, pero muchísima ciencia, siempre de observación, ¿sí? no tanto de experimentación. Seguimos en ciencia en griego. ¿Qué pasa después? Bueno, todo imperio empieza a decaer, aparece otro, aparece el imperio romano. Y acá la cosa no avanza tanto, cambia de idioma. Claramente la ciencia se traduce del griego al latín. Y casi ese es el mayor aporte del Imperio Romano en ciencia, recuperar a los griegos y traducirlos al latín. Por supuesto, hacen de todo, ¿sí? recuperan de todo, recopilan, hacen grandes enciclopedias, inventan la botánica, la farmacología, pero básicamente lo que hacen es agarrar un cuerpo científico que estaba escrito en griego y lo pasan al latín y de ahí lo llevan a todos lados. ¿Sí? Fue un flor de imperio el romano, ¿sí? Llegaba a todos lados y llegó la ciencia en latín, mucho más allá de donde había llegado a partir de Grecia o a partir de Alejandro Magno, o sea, realmente hay una distribución grosa de la ciencia en latín a toda Europa. ¿Sí? También la pifian con algunas cosas, por ejemplo, hay un tipo muy famoso llamado Galeno, ¿sí? Hoy devenido obra social, ¿sí? Y el tipo era un cirujano, ¿sí? Galeno era un cirujano posta. Los cirujanos en esa época eran los barberos, se llamaban los barberos cirujanos, o sea, el mismo que te cortaba el pelo te sacaba la vesícula. Guarda, ahora abrieron las peluquerías, guarda, ¿sí? De hecho, ¿vieron me estoy yendo al carajo, no importa. ¿Vieron el símbolo de las peluquerías, las viejas peluquerías que todavía es una lámpara grande con una cosa que da vueltas de dos colores, a veces negro, a veces rojo? Eso es el símbolo de una sanguijuela. Porque vos ibas al barbero para que te hicieran los claritos o la permanente, cosa de yo, como ven hace rato, no me hago, pero además ibas a que te hicieran una sangría, o sea, que te curaran con sanguijuelas por sangría. Y Galeno era un cirujano de gladiadores, que estaban hechos pelota, claramente, ¿sí? Pues estaban peleando entre ellos o con leones o lo que fuera. Así que fue un gran cirujano, pero la pifió con toda la ciencia que quiso hacer. Dijo barrabasadas grandes, pero se mantuvieron en latín durante mucho tiempo, casi durante toda la Edad Media. ¿Sí? Hablando de la Edad Media, ¿sí? Bueno, antes de la Edad Media, también pasamos por dos imperios acá, ¿sí? En Asterix y Cleopatra, uno de los capítulos más lindos de Asterix, aparece este papiro. ¿Sí? Este papiro es un papiro posta. El papiro se llama el papiro Evers, papiro farmacológico médico, que te dice, frente a tales síntomas, tenés que tratar a la gente de esta manera. Y ustedes, que son traductores y traductoras, ya se dieron cuenta de por qué puse este papiro, ¿sí? Porque ahí dice cerebro. ¿Sí? Ya lo sabían, no tengo por qué insistir en estas cosas. ¿Sí? Esta es la parte del papiro que habla de las enfermedades del cerebro. Entonces,
recordemos, esto es un extra de la historia, la parte que se escribe en egipcio, ¿sí? Que no está mal, pero la historia posta, la historia occidental de la ciencia, pues no estoy hablando de China y Japón, nace en griego, se traduce al latín. Y después, charán, la Edad Oscura, también conocida por los historiadores como la Era de Edesur, ¿sí? ¿Por qué la Edad Oscura? Porque no pasó nada en la Edad Media. Estoy exagerando, más vale, estoy exagerando. Pero guardaron las cosas que venían en latín y ahí las dejaron, ¿sí? En algunos conventos pasaban algunas cosas, pero la verdad que este seguimiento de griego, latín, que el latín se empieza a convertir en otras lenguas vernáculas en el resto de Europa, con ciencia no pasó nada. Pero pasó algo importante fuera de Europa. Resulta que nace una religión nueva, una religión mucho más joven que el judeocristianismo, que nace en la Edad Media, básicamente, ¿sí? Que es el Islam, ¿sí? Nace la religión de Mahoma, que tiene algunas cosas de mala prensa últimamente, ¿sí? Pero tiene una historia muy importante para la ciencia. Recuperan la ciencia. De pronto los tipos descubren a los griegos y dicen, ¡epa, mira lo que había acá, mira lo que estaban pensando estos tipos! Y lo llevan muchísimo más allá, ¿sí? Primero traducen y conservan las obras griegas, las traducen y las conservan en árabe, ¿sí? Así que aparece otra lengua en esta historia. Y ya que estamos, empiezan a hacer ciencia, pero para que tengas, ¿sí? A ver, la Edad Oscura, la Edad de Edesur, es oscura en Europa, donde la religión predominante, el catolicismo, y no deja crecer mucho la ciencia, salvo algunas cosas que pasan puertas adentro de los conventos, que son bastante importantes. Sin embargo, en la religión musulmana promueve la ciencia, promueve el conocimiento, al menos en esa época. Y está este tipo, Avicena, ¿sí? Avicena sería la castellanización de Ibn Sina, ¿sí? Una bestia, hizo de todo. Operaba cataratas, Avicena, ¿sí? Describe las parálisis faciales, entiende cómo tratar un montón de fenómenos. O sea, se dedica muchísimo a la anatomía y la fisiología. Otros árabes se dedican a la matemática, otros se dedican a la astronomía. Entonces la ciencia sigue su camino en otro idioma, ¿sí? Sigue su camino del griego al latín al árabe. ¿Cómo sigue la historia? Bueno, los árabes eran un pueblo muy guerrero, ¿sí? O sea, tenían un afán conquistador en esa época y conquistan buena parte de Europa. ¿Y qué llevan junto con la almohada, ¿sí? Junto con el kebab y con otras cuestiones árabes? A la ciencia en árabe. Pero una vez que conquistan y se quedan en un lugar, y ahí ya perdemos un poco el límite del lenguaje, el límite del idioma. Por ejemplo, en España, ¿sí? Que se quedan no sé cuántos siglos, claramente empiezan a mezclarse los idiomas, y ese idioma, esa ciencia que había nacido en griego, pasado al latín, pasado al árabe, empieza a pasar a las nuevas lenguas de Europa. ¿Mm? Después vuelve al latín, ¿sí? Porque todavía en el Renacimiento, en Salamanca, por ejemplo, para hablar posta de ciencia había que hablar en latín, pero ya había llegado a la lengua popular. Seguimos con árabes, no importa demasiado, ¿sí? ¿Qué pasó en el Renacimiento entonces? ¿Qué pasó en la ciencia en el Renacimiento? Bueno, el Renacimiento también es la era del anatomista, y ahí hay una hermosa novela de un escritor, tal vez no tan querido como persona, pero la novela es extraordinaria, ¿sí? El anatomista de Federico Andajasi, y cuenta un poco esto del resurgir de la ciencia en el Renacimiento en Europa. ¿Por qué resurge la ciencia? Porque la necesitan. Por ejemplo, aparece la primera universidad, la primera facultad de Derecho, y a ver, si hay una facultad de Derecho, tiene que haber una ciencia forense. Tenemos que saber si este señor murió envenenado o esta señora la acuchillaron. Y para eso hay que hacer ciencia. ¿Y qué más pasa en el Renacimiento? El arte. El arte medieval es un arte completamente conceptual. Yo tengo que entender que esta forma corresponde a una persona, o a un santo, o a un ángel, o lo que fuera. No me importan tanto los detalles. Sin embargo, el arte renacentista es un arte naturalista. Necesita que las cosas sean posta. Si vos ves un cuadro de Leonardo, de Rafael, ves que está la sombra de la barba, la forma de las venas en los brazos, una escultura de Miguel Ángel, ¿sí? Para eso necesitas ciencia.
¿sí? Las famosas anécdotas de Leonardo robando cadáveres. ¿Por qué? Porque necesitaba entender esos cadáveres para ser mejor artista, ¿sí? Por lo tanto, sobre la base de otras necesidades, nace una ciencia aplicada, aplicada al arte, aplicada al derecho, aplicada al comercio, y así sucesivamente, ¿sí? Y nace una distinción interesante en el Renacimiento, ¿sí? La del vitalismo y el mecanicismo, que todavía hoy está un poco en boga, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Para el vitalismo, la vida, la pregunta de la vida es diferente a todas las demás. Si algo está vivo es porque tiene algo especial, si tiene una chispa de la vida. En cambio, para el mecanicismo, no hay nada diferente, es una organización particular de las cosas que no están vivas. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una diferencia bastante grosa. Todavía no tenemos muy claro qué es la vida exactamente, ¿sí? Pero podemos pensar, la vida es diferente, la vida está por allá, del resto de cualquier otro fenómeno de la naturaleza, o bien la vida es parte de los fenómenos de la naturaleza que se organizan de una manera que aún no comprendemos. Y en el Renacimiento empiezan a pesar mucho los muchachos mecanicistas. Empiezan a hacer experimentos para entender la vida, ¿sí? Por ejemplo, empiezan a pensar, a ver, los huesos y los músculos, y es un sistema de palancas, que yo lo puedo hacer un modelo de palancas, ¿sí? Yo puedo pensar también que la digestión es un fenómeno químico, ¿sí? Puedo pensar que la conducción a lo largo de los nervios es un fenómeno eléctrico, ¿sí? Que bueno, ocurre en la vida, pero yo entiendo esos fenómenos. Cuento un solo experimento de los mecanicistas, de este francés que se llamaba René Reaumur. El tipo decía, el sistema digestivo es una fábrica química. ¿Y cómo lo demostró? Con un halcón. ¿Por qué con un halcón? ¿Por qué usaba halcones como modelos? Porque los halcones comen y después escupen, ¿sí? Como las vacas, ¿sí? Como regurgitan lo que comen un rato. Entonces, ¿qué hizo Reaumur? Le dio un cacho de carne a un halcón y al cabo de un rato lo escupió el halcón, pero ya había pasado por la panza. Y esa carne estaba predigerida. Entonces Reaumur dijo, ¿será esto un fenómeno químico? ¿Cómo será? ¿Y qué hizo después? Le dio un cacho de carne al halcón, pero envuelto en un frasquito de metal, muy chiquito. ¿Qué hizo el halcón? Se lo comió y después lo escupió. ¿Qué hizo Reaumur? Abrió el frasquito y la carne no estaba predigerida. Quiere decir que lo que fuera que ocurría en la panza no pasaba a través del metal. Y después es un experimento maravilloso. Le dio de comer una esponja, un cachito de esponja al halcón. ¿Qué hizo el halcón? Se la comió, al cabo de un rato la escupió, ¿sí? Y después dijo que devuelvan la plata. Che, yo no me dedico más a experimentos, no me den más esponja ni tacho de metal. Pero bueno, ¿qué hizo Reaumur con la esponja? Agarró la esponja y la exprimió sobre un pedacito de carne. Y esa carne se digirió. ¿Qué demostró Reaumur con esto? Que el sistema digestivo es una fábrica química. Produce cosas, ácidos en este caso, que le hacen algo a la carne. No tiene nada de especial. Los procesos vivos no son diferentes a los que podemos hacer en un tubo de ensayo. Muy grosso como revolución, es parecido a la revolución de Hipócrates, ¿sí? Entonces, resumen de esta parte. Se me descuadrinaron un poco las flechas, disculpen. La historia lingüística de la ciencia tendría que decir que nace en griego. La ciencia occidental, insisto, se traduce al latín, se traduce y se guarda en árabe y después vuelve a Europa. También al latín como lengua culta, pero empieza a distribuirse por todos lados. Pero, a ver, ¿y cómo llegamos a nuestros días? Si estamos hablando del Renacimiento, 1500, ponele, ¿y qué pasó en el medio? Bueno, en el medio empiezan a haber imperios en Europa. Cada uno de estos imperios quiere la posta, quiere tener el sello de la ciencia, y hace la ciencia en su idioma, ¿sí? Hay una preponderancia de ciencia, no preponderancia, un crecimiento enorme de la ciencia en alemán, crecimiento enorme de la ciencia en francés. De hecho, ¿sí? Lingua franca viene justamente del Imperio francés, de que Carlomagno, cuando fue expandiendo el Imperio francés, iba dejando la lengua también, se iba dejando la lengua fráncica en todos lados, que durante un tiempo fue una lengua franca. Para hablar con alguien del otro, para mandarte un WhatsApp con alguien del otro lado del mundo, tenía que mandarlo en francés, ¿sí? O bien el Imperio británico, ¿sí? Lugar chiquitito sí los hay, pero con mucha expansión por el mar. Así que también llevó su lengua para todos lados. Pero ninguna es preponderante. Es más, yo les diría que hasta fines del siglo XIX, más o menos,
Nadie podía predecir que iba a haber una lengua que iba a ser la preponderante en la ciencia, que es la lengua inglesa, por supuesto. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo fue que de esta historia y de estos imperios que todos tenían su peso, Einstein escribía en alemán, por supuesto, ¿sí? No había ni que pensar esto. ¿Cómo fue que llegamos a esto? Bueno, llegamos por otro fenómeno, por las guerras. Las guerras tienen una importancia tremenda en esculpir lo que nos pasa, lo que pasa en la historia. De hecho, si uno hace una curva de evolución de la tecnología a lo largo del tiempo, no es una curva así, planita, ¿sí? No es una curva que va creciendo en forma lineal, sino que va creciendo así, con picos muy, muy marcados. Esos picos son las guerras. La guerra, que es una porquería, tiene como consecuencia, llamémosla deseable, si queremos, que avanza muchísimo la tecnología. ¿Y qué pasó con las dos grandes guerras del siglo XX? Las dos guerras mundiales del siglo XX. Claramente tienen un ganador, que es el mundo anglosajón. Y ahí es cuando nace la preponderancia del inglés como lengua franca de la ciencia. Hoy la lengua de la ciencia es el inglés. A ver, el 15% de la población es angloparlante. No solamente lengua primaria, sino que hablan inglés. Poquito, ¿sí? El 98% de la producción científica es en inglés. Hay una cierta disparidad acá, ¿sí? Y viene de las guerras, viene del imperio absoluto del inglés, como la lengua del comercio, la lengua de la tecnología, de la ciencia, por más que cada país mantiene sus cosas, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué? Podemos hacer dos cosas acá, ¿no? Podemos enojarnos muchísimo y decir, está todo mal, ¿cómo puede ser esto? O decir, bueno, son las reglas del juego, ¿no? Las reglas del juego, y yo si hago buena ciencia, quiero que además de que me conozcan en mi aldea, me conozcan en el mundo. Por lo tanto, vale la pena enfrentarme a esto. Y acá veamos a alguien que sabe mucho de esto, sí, que es Sun Tzu, el del arte de la guerra, que escribió en algún momento, el buen guerrero sabe qué batallas vale la pena pelear. Mentira, lo acabo de inventar, pero lo podría haber escrito, ¿no? Parece, ¿no? Parece como lo podía haber escrito Sun Tzu. Pero no está mal como frase, ¿no? A ver, uno tiene que elegir. ¿Sí? Yo quiero pelear por más presupuesto en la ciencia, por hacer buena ciencia, y quiero que me den también subsidio de afuera y colaborar. Para eso hay que escribir en inglés, y hay que leer en inglés técnico. ¿Sí? Por lo tanto, esto es absolutamente polémico y es para opinar, pero aclaración, cuando hablo de ciencia estoy hablando de ciencias naturales. No estoy hablando de las ciencias humanas y sociales que tienen su propio cantar. Las ciencias naturales se escriben en inglés.